Buenas noches. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy sobre las fuentes del procedimiento administrativo. Vamos a ver la utilidad de este tema. A veces no es muy explorado, a veces puedes pensar que es doctrina, teoría, y empezamos a abrir la boca de aburrimiento. Sin embargo, las fuentes del procedimiento administrativo nos van a ayudar a tener en cuenta qué herramientas, como abogados litigantes, autoridades administrativas, tenemos para resolver conflictos o incertidumbres jurídicas administrativas. Entonces, vamos a ver todo lo que podemos utilizar. Ya, eso es lo importante. Tal vez tú pensaste que todo se acaba en la ley 27.444, que todo se acaba en la Constitución, que se acaba todo en la 276, en el régimen CAS, en la General de Contrataciones Públicas, pero no. El procedimiento administrativo va mucho más allá que eso. Ojo, estamos hablando en este caso de las fuentes del procedimiento administrativo. No nos estamos refiriendo a las fuentes del derecho administrativo. ¿Ya? No es lo mismo. Por ejemplo, una gran diferencia es que como fuente del derecho administrativo se considera la práctica administrativa, pero en el presente caso vamos a hablar de las fuentes del procedimiento administrativo y allí son otras las normas positivizadas que se deben tener en cuenta. Inclusive, si quieres saberlo, existe una gran discusión en el derecho administrativo para determinar si la costumbre es o no fuente del derecho, en el entendido que un principio fundamental del derecho administrativo es el principio de legalidad. Entonces, vamos a ver para esto las diapositivas correspondientes. Listo. Como te dije, hoy vamos a ver el tema de las fuentes del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo está regulado en la ley 27.444, que es la ley del procedimiento administrativo general. Como esta ley ha recibido varias modificaciones, entonces actualmente tiene su texto único ordenado, que es el Decreto Supremo 004-2019-YUS. ¿Ya? Ese decreto supremo es el que vemos todos, pero no significa que la ley 27.444 ha sido derogada, sino que si la veríamos tal cual, la vamos a ver con muchas modificaciones, derogaciones, incorporaciones, que tal vez nos podríamos perder en su conocimiento. Es por eso, y teniendo en cuenta que es una ley que no solamente lo utilizan los abogados, sino también los ciudadanos, los dirigentes sindicales, los trabajadores estatales, las autoridades administrativas, servidores y funcionarios públicos, se emite el texto único ordenado. ¿Ya? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque la ley de procedimiento administrativo general es una ley que es aplicable a todos los procedimientos administrativos especiales. Ningún procedimiento administrativo especial puede establecer menos garantías que las previstas en la ley 27.444. Por ejemplo, si ves en un procedimiento administrativo sancionador aprobado por una ordenanza municipal y verificas que el plazo para interponer un recurso de apelación es de 5 días hábiles, esa norma ya es contrario al principio de jerarquía. ¿Por qué? Porque la ley 27.444 establece expresamente nadie, ningún procedimiento administrativo especial puede establecer condiciones menos favorables a los administrados que yo. Así es que si tú dices 5 días para apelar, el plazo correcto es 15 días hábiles para apelar. Entonces, esas garantías son las que nos ofrece nuestra ley 27.444 y por eso debes aprenderla y estudiarla. Las fuentes del procedimiento administrativo
se encuentran reguladas en el artículo 5 del título preliminar de la ley 27.444. Antes de ingresar al tema en sí, debemos tener en cuenta y no te olvides qué es el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. ¿Ya? Eso es, actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo que resuelve el conflicto administrativo del administrado. ¿Correcto? Ya, entonces tú puedes decir allí, doctor, un ejemplo para entenderlo mejor. Y es importante porque como ustedes tienen que aprender derecho administrativo, y en este caso esto es un tema del derecho administrativo adjetivo, las abstracciones que usamos son bastantes. Entonces, lo que te digo de qué es el procedimiento administrativo, te lo ejemplifico de la siguiente manera. Allí vemos al señor Carlos Ramos que le acaban de decir que ¿por qué está pagando el autovalúo? Si él por ser ya pensionista no debe pagarlo. Y allí lo ves al señor Carlos Ramos toda la noche haciendo su cartita, pidiendo al señor alcalde que le exonere de pagar el autovalúo, porque él es un pensionista, así un reservista, y él considera que no se le debe cobrar el autovalúo porque así le ha dicho su vecino, y para esto adjunto mi DNI y también adjunto mi resolución de pensión. Y así, tal cual su carta, a su manera, en su pensar lo hace, lo presenta a la unidad de recepción de su municipalidad, lo que denominamos mesa de partes. Ingresa el escrito y una vez que ingresa el escrito, ¿qué es lo que pasa? El servidor que está en mesa de partes, verifica y dice, esto es este es tributos, y lo pasa a la oficina de administración tributaria de la municipalidad. Allí el jefe de la administración tributaria dice, a ver, ¿qué es lo que está pidiendo, está pidiendo que se le deduzca la base imponible del impuesto predial por ser adulto mayor o pensionista. Ya, entonces para esto voy a derivarlo a asesoría legal para que emita el informe técnico jurídico. Y también hay que disponer la realización de una diligencia de inspección a la casa del señor para verificar que solamente la utiliza como vivienda. Y efectivamente se emite el informe, se realiza la inspección y se incorpora el acta al expediente. Ya con el informe y con el acta de inspección se procede a elaborar la resolución de alcaldía por la cual le dicen al señor Carlos Ramos que se resuelve declarar fundada la solicitud del señor Carlos Ramos y en consecuencia disponer la deducción de 50 UITs al impuesto predial del señor respecto del bien inmueble ubicado en tal cosa. Nuestras palabras le están indicando, no pagas tu autovalúo, pero ya con palabras técnicas. Como te has dado cuenta, en todo esto se ha dado los actos y diligencias. Se ha dado el acto por el cual a través de un memorando proveído lo pasan al jefe, el jefe por un memorando lo pasa a la asesoría legal emite el informe legal, paralelamente se realiza la diligencia de inspección. Entonces, conjunto de actos y diligencias tendientes a emitir la resolución, que técnicamente hablando es el acto administrativo. ¿Ya? Entonces, eso es el procedimiento administrativo. Ya más adelante en otras clases ya te explicarán más cosas interesantes sobre la clasificación de los procedimientos administrativos. Pero quédate con la idea que el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo da solución al conflicto jurídico del administrado. Entonces, ahora veamos las fuentes del procedimiento administrativo. Cuando se inicia hablando de las fuentes del procedimiento administrativo, lo primero que se hace es hablar de la autonomía del ordenamiento jurídico administrativo.
No se habla de la autonomía del derecho administrativo en sí, sino de el ordenamiento jurídico administrativo. Es decir, todas las normas jurídicas administrativas que utiliza la administración pública para resolver conflictos o incertidumbres administrativas de los administrados. Y nos dice lo siguiente, la norma dice, el ordenamiento jurídico administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía respecto de otras ramas del derecho. ¿Qué significa esto? Que no vas a aplicar al procedimiento administrativo general otras normas de otros derechos, ¿ya? De otras ramas del derecho. Ahorita vamos a ver esto mucho más delicado, ¿ya? Entonces, autonomía respecto de otras ramas del derecho. Ya, entonces, con esto te está diciendo que el derecho administrativo, el ordenamiento jurídico administrativo, no es ningún apéndice, no es, eh, no es una parte de ninguna otra rama del derecho. Por ejemplo, no es un apéndice del derecho civil, no es un apéndice del derecho constitucional, no es un apéndice del derecho penal, ¿ya? Es decir, que no es, por decirlo así, su hijo. Él es autónomo, está al mismo nivel que sus hermanos. Claro, puede pedir ayuda, pero no significa que esté subordinado a otros derechos, ¿correcto? Ya. Ahora dice, la administración no puede resolver un procedimiento aplicando directamente el Código Civil si existe norma administrativa expresa. Es decir, si es que estamos hablando, por ejemplo, de la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, la caducidad del procedimiento administrativo sancionador implica que si desde que se inicia el procedimiento sancionador hasta que se emite la resolución final ha transcurrido más de 9 meses, el procedimiento ha caducado. Ya, pero hay una característica en la caducidad administrativa, que la caducidad del procedimiento administrativo no impide el inicio de otro procedimiento administrativo. Si lo veríamos la caducidad desde el punto de vista del derecho civil, dirías, pero la caducidad extingue el derecho y la acción, pero ya te das cuenta que la caducidad en el procedimiento administrativo sancionador no tiene esas características. Y allí claramente te das cuenta de que no puedes aplicar cuando está ya expresamente regulado instituciones de otras ramas jurídicas. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo que podemos tener respecto de esta autonomía del ordenamiento jurídico administrativo es que no se aplica, por ejemplo, la prescripción civil. Por ejemplo, tú puedes ver, ¿no? Todo el tema en el Código Civil, hay un libro solamente para la prescripción y la caducidad. Entonces uno puede decir, hay que aplicar los 10 años de la acción personal para iniciar un procedimiento sancionador o disciplinario, puede decirte, ¿no? La autoridad. Allí le va a decir, un momentito, señor. Esa norma de la acción personal y su prescripción de 2 años prevista en el Código Civil no es aplicable porque el ordenamiento jurídico administrativo es autónomo. Lo que se aplica en el procedimiento administrativo sancionador es la prescripción de la acción sancionadora. Y este plazo de prescripción es de 4 años, desde cometida la infracción administrativa. Es así como debes analizar los casos que se te presentan. Claro, por ejemplo, en alguna parte tal vez alguien te dirá, el acto administrativo es un acto jurídico, ¿no? Ya, entonces tú puedes decir, pero ya está contraviniéndose esta disposición. No, recuerda también que el acto jurídico no es solamente una institución del Código Civil. Más bien, el acto jurídico se estudia en la teoría general del derecho. La teoría general del derecho tiene instituciones que son utilizadas por
todos los derechos, por todas las ramas jurídicas. Por lo tanto, también el derecho administrativo puede hacer uso de instituciones de la teoría general del derecho. Entonces, eso debemos tener en cuenta respecto de la autonomía del ordenamiento jurídico administrativo. ¿Y por qué se habla de la autonomía del ordenamiento jurídico administrativo cuando estamos hablando de las fuentes? Porque lo que te está diciendo es que ese ordenamiento jurídico administrativo, imagínate como un plato gigante, allí, ese es el ordenamiento jurídico administrativo, y te está diciendo es autónoma, por si acaso no vas a aplicar otras ramas de Código Civil, nada. Ya, entonces alguien puede decir, ¿y de dónde surge pues este ordenamiento jurídico administrativo? Ah, de fuentes. ¿Y cuáles son esas fuentes? Allí es donde vamos a ver qué es lo que comprende este ordenamiento jurídico administrativo, de dónde surge y por qué es tan importante para comprender. Porque conociendo las fuentes del procedimiento administrativo, puedes ganar el procedimiento administrativo antes de irte a un proceso judicial. Mira la importancia. A veces le quitamos, restamos importancia porque tal vez decimos es mucha teoría, pero no, no es tanto la teoría, sino es la forma también como le explicas. Por eso depende, es diferente ser un erudito, ¿no? El que sabe mucho, lee mucho, ¿no? Diferente de ser el positivista, ¿no? Como Augusto Comte. El positivista mira la realidad y aplica, más pragmático, ¿no? Ya, entonces, aquí puedes ver en esta diapositiva que nuestra ley del procedimiento administrativo general contempla 10 fuentes del procedimiento administrativo. Ya. Es bastante detallado lo que son las fuentes del procedimiento administrativo. Por ejemplo, aquí no se comprende a la costumbre ni a la práctica administrativa. Situaciones por discutirse. Por ejemplo, tampoco se indica que si este listado de 10 fuentes del procedimiento administrativo es taxativo o es abierto. O sea, no números clausus o números apertus, no nos dice. Por lo tanto, vamos a analizar cada una de estas figuras, ¿ya? Para entender mejor para qué sirve, o a qué se refieren tal vez. Y así vamos a comprender mejor cómo podríamos defender. Ahora, debes comprender que, como has escuchado, principio de legalidad, ¿no es cierto? Entonces, todas las facultades, como principio, mira, este, los deberes o potestades de las autoridades administrativas se interpretan restrictivamente, ¿ya? Restrictivamente. No es de que vamos a estirarlo, ¿no? No. Las potestades, facultades, obligaciones, las funciones de las autoridades administrativas se interpretan de manera restrictiva, mientras que los derechos e intereses de los administrados se interpretan extensivamente, ¿ya? Mientras uno se sujeta al principio de legalidad, solo puedes hacer lo que la ley te ordena. El administrado se sujeta al principio de libertad. Puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. No puedo yo decir, me parece o se supone que te prohíbe. No, la prohibición debe ser expresa por la ley para decir administrado, no se puede hacer esto. ¿Entienden? Eso es importantísimo y esos tipos de interpretación también son importantes. Ya. Entonces, mira, vamos a hacer una pequeña así distinción de cada uno para que más o menos te ubiques en el tema de cada una de las fuentes. Son 10, ya. La primera fuente, respetando la jerarquía normativa prevista en la Constitución, son las disposiciones constitucionales. Lo que te viene a la cabeza es la Constitución Política del Perú. Ya vamos a ver que es mucho más que eso. Segundo, tratados y convenios internacionales incorporados al ordenamiento jurídico nacional.
Se está refiriendo a todos los tratados y convenios, es decir, tratados de derechos humanos, tratados de libre comercio, entre otros tratados que puede suscribir el Perú. Pero recuerda, incorporados al ordenamiento jurídico, por lo tanto yo no podría alegar el Tratado de Derechos Humanos de la Unión Europea, porque eso no ha sido incorporado al ordenamiento jurídico nacional. Aunque puede, ¿no?, haber algunas situaciones, ¿no?, que más adelante vamos a ver. Tres, leyes y disposiciones de jerarquía equivalente. Ya, entonces, allí ya entendemos que está diferenciando entre la ley formal y la ley material. Cuando hablamos de ley formal, expresamente es aquella norma que sale como producto del procedimiento legislativo. Nace como un proyecto de ley y el Congreso lo publica como una ley. Y dice disposiciones de jerarquía equivalente. O sea, ¿qué normas tienen rango y fuerza de ley? Eso también es importante. Cuatro, decretos supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado. Entonces, ayer hablamos sobre la estructura estatal. Dijimos que en esencia estamos ante tres poderes del Estado: ejecutivo, judicial y legislativo. Entonces, el legislativo y el judicial, dijimos, realizan función administrativa. Por lo tanto, emitirían también reglamentos administrativos. 5 dice los demás reglamentos administrativos. Los demás reglamentos administrativos. Entonces, ahí vamos a ver otro tipo de reglamentos. Y inclusive también nos dice después de eso, demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores. ¿Ya? O sea, hay normas que están subordinadas a los reglamentos anteriores. Normas de carácter general, que no son reglamentos ni tampoco son actos administrativos. 7, la jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales. Ya, la jurisprudencia, eso también lo tenemos que ver con mucho cuidado. Por ejemplo, una sentencia de un juez de paz letrado podrá sujetar a la autoridad administrativa, indicándosele que es jurisprudencia proveniente de la autoridad jurisdiccional. Bueno, tenemos que observar bien esto. 8 dice resoluciones emitidas por la administración a través de sus tribunales o consejos administrativos. Entonces tú sabes de que existen tribunales administrativos, consejos administrativos. Por ejemplo, el Consejo de Notariado, el Consejo de Minería, el Consejo del Deporte. Por otro lado, encuentras tribunales: Tribunal del Servir, Tribunal Registral, Tribunal Fiscal, Tribunal de Indecopi. Hay todos esos tribunales y consejos, a veces emiten resoluciones, pero no cualquier tipo de resolución, sino precedentes administrativos. Y en este caso está limitándose a los precedentes administrativos. O sea, hay una limitación como fuente del procedimiento administrativo, ¿ya? Pero tenemos que ir viendo, por ejemplo, tú puedes decir, pero, o sea, doctor, si el Tribunal del Servir emite una resolución y hay un criterio interesante, pero no es precedente, no es fuente del procedimiento administrativo. No necesariamente, porque podríamos ir por otro lado, por otro, por otra fuente. ¿Ya? Pero tenemos que identificarlo, ¿ya? Para que no nos digan que no es fuente y por lo tanto no lo puedo observar. Pronunciamientos vinculantes, seguramente has escuchado opinión vinculante de la OEC o informe vinculante del Servir, ¿ya? En este caso no son resoluciones, son pronunciamientos vinculantes, opiniones, pero que vinculan.
Y en décimo lugar, los principios generales del derecho administrativo. Ojo, no vayas a confundir los principios generales del derecho administrativo con los principios del procedimiento administrativo. Son totalmente diferentes, ¿ya? Porque aquí te está diciendo que es fuente del procedimiento administrativo los principios generales del derecho administrativo. Ayer ya vimos principio de legalidad, principio de supremacía del interés público sobre el interés particular, vimos el principio de razonabilidad, proporcionalidad, transparencia, eficiencia y eficacia. Hoy vamos a salir de ese esquema y vamos a ver otros principios generales del derecho administrativo para que amplíes tu conocimiento. Porque recuerda que los principios generales del derecho administrativo no son un listado taxativo, es un listado abierto, o sea, numerus apertus, ya para usar el latín, que es importante también estudiar derecho romano, por cierto. Estaba leyendo yo las institutas de Justiniano y estaban en latín. Es importante usar también para honrar nuestra profesión de abogados. Inclusive abogado significa advocatus. Advocatus simplemente es el que es llamado. O sea, como tú no te puedes defender, en Roma llamaban, en Grecia llamaban a alguien. Tú que eres más letrado, puedes venir, advocatus, los llamaban, y así apareció la palabra de abogado, advocatus. Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a ver cada una de estas fuentes del procedimiento administrativo. ¿Ya? Cada una de las fuentes del procedimiento administrativo. Vamos la primera, disposiciones constitucionales. Tal vez tú dices, está fácil, pues doctor, la Constitución, la autoridad administrativa tiene que respetar la Constitución política del Perú. Claro, pero eso es una visión limitada de esta fuente del derecho del procedimiento administrativo, porque no dice fuente del derecho administrativo uno Constitución, dice disposiciones constitucionales, ¿ya? Disposiciones constitucionales, ¿ah? Ojo, mira, am, en la moderna filosofía analítica del derecho, eh, nos explica interesante, es una explicación interesante de lo que es una disposición. Te la explico. Mira, por ejemplo, mira, vamos a ir de esto. Cuando tú miras el libro, porque imaginemos este libro que ves, dice Constitución Política del Perú, digamos, ¿no? Constitución Política del Perú, ¿ya? Esto es el texto normativo, ¿ya? El texto normativo, ¿ya? Cuando abres en la Constitución encuentras artículos, ¿correcto? Dice el artículo primero, dice la persona humana es el fin supremo de la sociedad, ¿no? La dignidad, todo eso, ¿no? Ahí te indican, ya. Eso que acabamos de leer y dice artículo uno, esa es la disposición constitucional. Ahora, cuando esa descripción la dividimos en dos, por ejemplo, la defensa de la persona humana es el fin supremo del Estado. Primera norma. Segunda, la defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad. ¿Te das cuenta que de ese artículo uno, que es la disposición, surgen dos normas jurídicas y tal vez más si las leemos? Por eso se dice que la norma jurídica es de un trabajo interpretativo, ¿correcto? En este caso, te está hablando de una disposición constitucional, no te está hablando del texto normativo y te está dejando para que busques las normas constitucionales, ¿ya? Por eso, aquí el legislador no quiso limitar la fuente al texto rígido de la Constitución, sino a todo el contenido normativo constitucional aplicable al procedimiento administrativo, ¿ya? Entonces, y esto es importante, ¿ah? Porque en un momento vas a ver, mira,
Entonces, ¿cuáles son esas disposiciones constitucionales? Dígame, ya. Son normas concretas que se desprenden de la Constitución. O sea, no estamos diciendo que estamos excluyendo la Constitución, pero identificar disposición constitucional con la Constitución es en verdad limitado. Porque cuando hablamos de disposiciones constitucionales, nos estamos refiriendo a los artículos expresos que están en la Constitución. Ya, hasta allí estamos como sinónimo. Pero también se refiere a normas implícitas derivadas de la Constitución. Por ejemplo, yo te digo, en alguna parte de la Constitución se habla de el derecho a la objeción de conciencia. Tú me vas a decir, lo vas a revisar y no vas a encontrar. Pero tú vas a decir, pero está implícito en la libertad de conciencia, en la libertad de expresión, en la libertad de religión. Exacto. Acabas de obtener una disposición constitucional derivada de una norma implícita prevista en la Constitución. También podríamos verlo ya del sector público. Por ejemplo, dice, los servidores públicos tienen derecho a la libertad sindical y huelga. Entonces tú puedes decir, entonces la Constitución no les reconoce la negociación colectiva. Entonces, pero vas a decir, no, pero de una interpretación sistemática, si los servidores son trabajadores, los trabajadores tienen derecho a la negociación colectiva como una forma de promover una solución pacífica de conflictos, artículo 26 de la Constitución. Entonces, existe una norma implícita de que también los servidores públicos tienen derecho a la negociación colectiva. Y allí aparece el contenido interpretado por el Tribunal Constitucional. Allí aparece nuestro Tribunal Constitucional. Es decir, que allí, en otra fuente del procedimiento administrativo, vamos a hablar de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero tal vez nos estamos refiriendo a la jurisprudencia vinculante, a los precedentes vinculantes del poder del Tribunal Constitucional. Pero en este caso va mucho más allá, porque dice el contenido interpretado del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cómo así? A ver, explícame. Vas a encontrar, si ahorita tecleas, debido procedimiento administrativo TC, vas a encontrar sentencias del Tribunal Constitucional donde indican el artículo 139 de la Constitución reconoce el debido proceso al ámbito judicial. Sin embargo, debe considerarse que el debido proceso se extiende a otros ámbitos de protección de la persona humana, como es el ámbito del procedimiento administrativo. Por lo tanto, podemos hablar del debido procedimiento administrativo. ¿De dónde sacamos todo eso de que el debido procedimiento administrativo tiene rango constitucional? Del contenido interpretado por el Tribunal Constitucional. Y también los principios constitucionales. Ya, allí es trabajo de la Constitución, trabajo de la doctrina constitucional. En algún punto, el gran maestro constitucionalista Néstor Sagüés dijo que el derecho constitucional era solamente la teoría, mientras que el derecho administrativo era la acción. Los principios constitucionales se derivan de la Constitución, principio de jerarquía normativa, principio de publicidad, entre otros principios constitucionales que se derivan de la misma Constitución o lo que interpreta el Tribunal Constitucional. Entonces, como puedes ver, eso de decir solamente constituciones ya nos abre bastantes, bueno, confundir disposición constitucional con la Constitución nos limita respecto de la defensa o la interpretación que como autoridad puedes realizar en un procedimiento administrativo. ¿Por qué tú dirás? Porque si tú, imaginemos que estás en un procedimiento administrativo sancionador. Evidentemente, tu defensa podría derivar de artículos de la Constitución, hablar de normas implícitas, indicar resoluciones del Tribunal Constitucional, e inclusive pedir que se aplique principios constitucionales. De la misma manera, en la interpretación de las normas administrativas que forman parte del ordenamiento jurídico administrativo que es autónomo,
La autoridad administrativa podrá hacer uso de las normas expresas de la Constitución, normas implícitas de la Constitución, el contenido del Tribunal Constitucional y principios constitucionales. Por ejemplo, podría, ¿no? El servidor le solicita la desnaturalización de su contratación, este, por locación de servicios. Pues al momento de responderle a la autoridad, le puede remitir al precedente Huatuco, emitido por el Tribunal Constitucional, que indica que en base al principio de mérito, para que él tenga derecho a una reposición laboral, debe haber acreditado su ingreso por concurso público. Entonces, ¿ves? Es la forma como puede aplicarse. En cada lado, eso nos permite. Entonces, ya ves la utilidad de conocer qué se entiende por disposiciones constitucionales. Vayamos a la segunda fuente del procedimiento administrativo. La segunda fuente del procedimiento administrativo se refiere a los tratados y convenios internacionales, pero no a cualquier tratado o convenio internacional, sino solamente a los incorporados al ordenamiento jurídico nacional. Por eso te decía, ¿podrías aplicar el Tratado de Derechos Humanos de la Unión Europea? No. Pero ahí me puede decir, pero ¿y si contiene una norma? Hay que verlo con calma. No podemos alegar tratados o convenios internacionales que no hayan sido incorporados en el ordenamiento jurídico nacional, ¿correcto? Ya, hasta ahí estamos. Pero es posible, y el Tribunal Constitucional lo ha hecho, ha hablado sobre convenios y tratados que no han sido ratificados por el Perú, pero indicando que el artículo 3 de la Constitución establece que no nos limitamos a los derechos previstos en el artículo 2, sino también a los demás derechos que podrían surgir de la realidad jurídica nacional. Entonces, allí ha incorporado o ha hecho análisis de derechos previstos en tratados y convenios internacionales que no ha firmado el ordenamiento jurídico nacional. Pero eso lo ves en el tema de disposiciones constitucionales, no en este tema. Esta fuente solamente se limita a tratados y convenios internacionales incorporados al ordenamiento jurídico nacional. Ejemplo, el Tratado de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tratados de libre comercio, convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el protocolo. Cuando ves el convenio sobre tratados, allí vas a encontrar que es todo documento en el cual los estados declaran y se comprometen a cumplir determinadas disposiciones, ¿ya? Eso es un convenio o tratado internacional, ¿ya? Entonces, está hablando de tratados internacionales. Eso es importante porque a veces es discutible, seguramente has escuchado has hablado del control difuso, el control difuso, ya. Y hay otra palabra mucho más importante, el control de convencionalidad, ya. Tanto el control difuso no lo pueden aplicar las autoridades administrativas. Ojo, no lo aplican. El control difuso por mandato constitucional solamente es para los jueces. Ni tribunales administrativos, ni autoridades administrativas pueden ejercer control difuso. A algunos no les gusta esa idea porque piensan que está mal, pero es un arma de doble filo. Imagínate, yo soy jefe de recursos humanos y viene el dirigente sindical a pedirme que cumpla con su convenio colectivo, porque dice que el reglamento, la norma dice que tiene fuerza de ley en el sector público. Y inmediatamente, imagínate, tengo el control difuso, agarro y digo, resuelvo inaplicar el artículo tal de la ley 31188, que indica que el convenio colectivo tiene fuerza de ley.
por cuanto contraviene el artículo 26 de la Constitución, que establece que los convenios colectivos tienen fuerza vinculante. Y es una verdad. ¿Te imaginas si me das ese poder como autoridad administrativa, jefe de personal para inaplicar? Ahí no es tan bonito, ¿no? A veces uno dice, no, debe aplicar cosas difusas. Claro, pero después, si no lo controlas, pueden aplicar las normas que quiera. Por eso, eso es función del juez, no es función de la autoridad administrativa ni de tribunales administrativos. Más aún que está muy cercana a la función administrativa. ¿Qué función ayer hablamos? A la función gubernamental, a la función política. Entonces, no garantiza el control difuso para la autoridad la división de poderes. Es por eso importante desterrar esa idea de que el control difuso puede estar a cargo de tribunales administrativos o autoridades administrativas. Bueno, pero tal vez alguien estará diciendo, pero ¿y qué pasa si están contrayendo la Constitución? Que así nomás nos quedamos. Porque, doctor, el artículo 4 inciso 1 de la ley 27444 dice, principio de legalidad, las autoridades actúan con respeto a la Constitución. Ah, ya. Nadie está diciendo que no se deba respetar la Constitución. Lo que estamos diciendo es que no pueden usar el método de control difuso. El método de control difuso es que en la resolución dice, artículo primero, inaplicar una norma por contravenir la Constitución. Eso está prohibido, ¿ya? Pero no está prohibido realizar una interpretación conforme a la Constitución de las normas jurídicas. Eso es muy diferente. Eso sí le puedes exigir a la autoridad, ¿correcto? Por ejemplo, en un tiempo había una norma que era inconstitucional, pero no había ido a no había una sentencia de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad se declaró vía control difuso por el Tribunal Constitucional en un proceso de amparo, ¿ya? O sea, cuando es en un proceso de amparo, solamente tiene la característica de beneficia solamente a las partes, no a diferencia de una sentencia de inconstitucionalidad que beneficia a todos. ¿Ya? Entonces, alguien en ese caso podría decir, bueno, en ese caso, alguien le pidió que aplicara, pues, ¿no? La interpretación del Tribunal Constitucional, donde inaplicaba la norma. Y la autoridad administrativa decía, no, la norma dice, y yo hago. La norma dice, no. Lo único que hacía era generar más carga administrativa, más carga judicial. Porque si el Tribunal Constitucional ya había dicho, sabemos de que de una u otra manera se va a ganar ese proceso. Y está perjudicando a la entidad pública, ¿por qué? Porque le genera más dinero, más intereses que pagar y más carga. Entonces, esas situaciones se puede dar. Ahora, volvamos. Dice, los tratados y convenios internacionales incorporados al ordenamiento jurídico nacional. Ya, dice, los tratados ratificados forman parte del derecho interno y vinculan a la administración. ¿Ya qué implica que vinculan a la administración? Que la obligan a realizar un control de convencionalidad, ¿ya? Diferente al control constitucional, que es difuso y concentrado. Ahora estamos hablando del control de convencionalidad. ¿Y qué implica esto? Que tú le puedes exigir a la autoridad administrativa que cumpla, por ejemplo, el convenio o la Convención Interamericana de Derechos Humanos y su protocolo. Ejemplo, imaginemos que tú estás participando en un proceso de ascenso, ¿ya? Entonces alguien te puede decir, "Ay, pero qué te molesta si puedes volver a participar? Pero están violando tu derecho porque no han hecho el cálculo correcto. Entonces, ¿sabías que como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el protocolo de San Salvador, el adicional, establece que como derecho humano, el derecho al ascenso en el ámbito laboral? Aunque no creas, el derecho al ascenso es un derecho humano y es inclusive reconocido por el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? La autoridad administrativa tiene que aplicar el control de convencionalidad y reconocer que el ascenso es un derecho fundamental, no es cualquier derecho. ¿Ves? Esa es la importancia de saber estas fuentes del procedimiento administrativo.
También implica la aplicación del principio pro persona. Ahí hay tres principios. Mira, el principio pro homine, el principio pro libertatis y el principio pro actione, ¿ya? En ese orden, ¿ah? Ya. Veamos primero el pro actione. Entonces, el principio pro actione implica que quien inicia el procedimiento administrativo debe ser, su procedimiento debe andar de oficio, ya, no debe detenerse, salvo que haya alguna situación que la administración pública por sí misma no pueda resolver. Ese es el pro actione. Después escuchas el principio pro libertatis. Ya. Por el principio pro libertatis, la interpretación de cualquier norma jurídica debe siempre respetar la libertad individual de la persona. ¿Por qué? Mira, cuando hablas aquí del ser humano, el ser humano sustenta su existencia en su dignidad, ¿ya? La dignidad, considerarte como una realidad en ti misma. Ahora, ¿cómo vemos la dignidad? La dignidad lo vemos, su manifestación existencial es la libertad individual. Por ejemplo, ahora estás sentado, estás escuchando, eres libre, ¿correcto? Ya. Ahora, esa libertad como existencia se concretiza recién en derechos fundamentales. Entonces, el principio pro libertatis se sustenta en esta libertad existencial, la libertad individual o personal, ¿correcto? Ya, por eso no vayas a confundir esta libertad con el derecho a la libertad de trabajo, el derecho a la libertad de empresa. Esos son derechos que se derivan de esta libertad. Entonces, cuando dice pro libertatis, se está refiriendo a que debemos respetar la libertad individual en las interpretaciones que demos a las normas administrativas. Eso puedes exigir en base a esta fuente. El principio pro homine, ya, ese es más interesante en el control de convencionalidad. Escucha bien. Mira, por ejemplo, ¿te recuerdas? Mira, tienes que la ley 31188 dice que el convenio colectivo en el sector público tiene fuerza de ley, ¿ya? La ley dice el convenio colectivo tiene fuerza de ley. ¿Qué significa eso? Que por debajo de la Constitución ya está el convenio colectivo del sector público, porque sí lo dice la ley. Ya. Por otro lado, vas a encontrar la Constitución misma que dice que el convenio colectivo tiene fuerza vinculante. Cuando dice fuerza vinculante, el convenio colectivo se ubica Constitución, ley, reglamentos, recién viene acá como si fuera un contrato, el convenio colectivo con fuerza de ley. ¿Cuál es la principal diferencia? Que el principio de irrenunciabilidad de derechos es para los derechos derivados de la ley. Si consideramos que el convenio colectivo tiene fuerza de ley, lo que contiene son derechos irrenunciables. Pero si consideramos que tiene fuerza vinculante como si fuera un contrato, no le alcanza el principio de irrenunciabilidad de derechos. ¿Ya? Entonces, allí lo primero que te van a decir es, un momentito, principio de jerarquía. La Constitución está por encima de la ley. Por lo tanto, aunque tu ley diga fuerza de ley, la Constitución dice fuerza vinculante y se acaba el problema. Hasta ahí puede tener su lógica, pero por el principio pro homine, ahí ya es otra cosa, basado en la dignidad de la persona y por lo tanto en nuestro caso concreto de trabajador, dice que entre las interpretaciones de las normas, aunque sean de diferente jerarquía, se estará a lo que beneficia al ser humano en su dignidad y libertad. Por lo tanto, ¿qué es lo que beneficiaría aquí? Aplicar la ley por encima de la Constitución, porque la ley establece un derecho, el derecho a considerar que los derechos derivados del convenio colectivo son derechos legales amparados por el derecho al principio de la irrenunciabilidad, ¿ya? Entonces, esas interpretaciones es a partir de esta fuente.
Entonces, tienes que ver esas situaciones, ¿ya? Por ejemplo, caso concreto, la aplicación de los convenios OIT en los procedimientos administrativos laborales que los puedes ver en el Ministerio de Trabajo o en su caso en la SUNAFIL, que son entes administrativos. Vayamos ahora a otra fuente del procedimiento administrativo. No creas que esto está en un libro que te vas a memorizar, más bien eso es parte de la experiencia que uno adquiere a través de la lectura de jurisprudencia, doctrina y la práctica. Yo soy abogado litigante. Toda mi vida, hasta desde jovencito, antes de hacía prácticas, yo ya llevaba casos. Entonces, solamente el abogado iba y hacía los informes orales o asistía a las audiencias, pero yo le decía, porque esa libertad me daba el abogado con el que yo hacía prácticas. Entonces, el carnet cuando lo obtuve era solamente un documento más, no hubo ceremonia, nada, porque hace tiempo ya uno era abogado. El tercer eslabón que nos habla como fuentes del procedimiento administrativo son las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente, ¿ya? Leyes y las disposiciones de jerarquía equivalente. En este punto te está hablando de las normas legales, ¿ya? Mira, primero, cuando hablamos del término ley, se entiende desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material. Desde el punto de vista formal, la ley es aquella que deriva del procedimiento administrativo, disculpa, del procedimiento legislativo. Borra eso de administrativo. Desde el punto de vista formal, la ley es aquella que deriva del procedimiento legislativo para expedirla, ¿correcto? Y desde el punto de vista material, ley son todas las normas que conforman el ordenamiento jurídico. Evidentemente, en este caso se está refiriendo a la ley formal, no a la ley material, porque dice leyes y disposiciones de jerarquía equivalente. Ya. Allí surge una clasificación interesante. Normas legales se dividen en normas con rango de ley y normas con fuerza de ley. Mira, las normas legales se dividen en normas con rango de ley y normas con fuerza de ley. Ya. Las normas con rango de ley están en el artículo que te describe la acción de inconstitucionalidad. Se refiere al decreto legislativo, que es el decreto legislativo, es aquella norma que emite el Poder Ejecutivo porque el Legislativo le ha delegado esa función. Por eso dice, decreto es del Ejecutivo, legislativo es del Poder Legislativo. Pues, decreto legislativo. Otros los decretos de urgencia en materia financiera o económica para salvaguardar, ¿no? nuestra economía, nuestra estabilidad económica, ¿no? Los decretos de urgencia que tienen rango de ley. Y también vas a encontrar dentro de estos a las ordenanzas municipales o las ordenanzas regionales, que tienen rango de ley. Ahora, como te dije, también existen las normas legales con fuerza de ley. Pues tú dirás, ejemplo, una discusión intensa para ver si incorporas o no los decretos ley, diferente al decreto legislativo. En el decreto ley, yo ingreso como dictador y emito mi decreto, y como yo mismo soy el poder legislativo, ley, mi decreto ley. Entonces, se discute sobre si esto puede ser incorporado al ordenamiento jurídico. Al final, se entendió que el decreto ley tiene fuerza de ley. Prueba de ello es que hasta la fecha, por ejemplo, está vigente el decreto ley 19990, que es del Sistema Nacional de Pensiones, derivado del gobierno revolucionario de la Junta Militar, Juan Velasco Alvarado, ya recordarán.
Otra norma legal con fuerza de ley, porque así lo dice la Constitución, es el reglamento del Congreso de la República. La Constitución dice, los reglamentos del Congreso de la República son normas con fuerza de ley. Y una tercer norma legal con fuerza de ley es las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran inconstitucional una norma. ¿Ya? Esas sentencias tienen fuerza de ley. Recuerda, la sentencia de inconstitucionalidad de una norma tiene fuerza de ley y están aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que se tienen que observar por las autoridades administrativas. Si es que una autoridad administrativa no quiere hacer caso a una sentencia que declara inconstitucional una norma, lo único que está haciendo es generando la nulidad de su acto administrativo. ¿Ya? Entonces, allí ves leyes y disposiciones de jerarquía equivalente. ¿Ya? Leyes y disposiciones de jerarquía equivalente. Ahora dice, la administración solo actúa si la ley la habilita. Ese es el principio de legalidad. Interpretación restrictiva de potestades y extensiva de derechos. ¿Ya? Esa es la importancia de la ley y las disposiciones de jerarquía equivalente. Por ejemplo, te digo lo importante de esta norma. Dos ejemplos. Dice expresamente que la ley 27444 son dos recursos administrativos, reconsideración y apelación. Solamente cuando una ley o decreto legislativo lo establezca, se puede hablar de recurso de revisión. Claro, ahí puedes ver la fuente normativa de la ley y disposiciones de jerarquía equivalente. Otro, dice, la facultad, no, bueno, las sanciones administrativas se establecen por ley o por norma equivalente. O sea, no puede haber una sanción que esté prevista ni por remisión en una norma reglamentaria. Necesariamente la sanción tiene que estar prevista en la ley, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengas presente porque a veces puedes decir, oye, en una ordenanza han establecido, bueno, disculpa, en un decreto de alcaldía que desarrolla la ordenanza del sancionador, han establecido una sanción. Ya, eso está contraviniendo esta fuente, leyes y disposiciones de jerarquía equivalente. Ya. Después de esto, nos habla de otra fuente. Ya, ya va complicándose un poquito las cosas, porque generalmente estamos acostumbrados así a decir fácil, constitución, ley, reglamento, y de allí hay un vacío y de recién te pasas al acto jurídico o al contrato. Generalmente eso hacemos, por la pirámide de Kelsen. Pero en lo administrativo es mucho más profunda esta situación. Bueno, aunque algunos han dicho que Kelsen nunca habló de pirámide. Claro, no habló de pirámide, sí, pero cuando leemos la teoría pura del derecho entendemos que él iba de una norma menor a una autoridad que lo legitima, una norma, la autoridad legitima, hasta que llegaba a la norma fundamental hipotética. Es interesante, no creas que está desfasado, explica muchas cosas. A veces uno no estudia porque le han hablado mal. En vez de escuchar los chismes, mejor lee el libro y te vas a dar cuenta así como que te destapan decir la realidad de la norma jurídica y el ordenamiento jurídico. Antes de Kelsen yo pensaba que hablaba que la norma era el papel que estaba allí. Después de Kelsen viene Norberto Bobbio, que le pone parche a los vacíos de Kelsen. Y después de Bobbio, que ha fallecido, todavía postuló para presidente de Italia, vino todavía la filosofía analítica del derecho. Y ellos todavía, más aún, todavía lo han parchado y ahora hay un positivismo mucho más actual. Claro, hay que verlo con cuidado porque, por ejemplo, yo más o menos a veces me pongo positivista, pero a veces naturalista, porque, por ejemplo, el control de convencionalidad, control constitucional, son ramas del naturalismo.
Ya cuando eres litigante ya te vas a dar cuenta que a veces la defensa dice, el artículo tal establece expresamente, señor juez, que se debe actuar de esa manera. Está haciendo uso de la filosofía del positivismo. La norma positiva prevalece sobre la norma natural. En el otro lado, el otro abogado puede decir, sí, pues ahora ¿qué hacemos? Tranquilo, para eso está el naturalismo. Y el naturalismo puede decir, señor juez, sí, reconocemos que existe una norma positiva, pero usted debe comprender que una forma de interpretar el derecho es la equidad. Y la equidad es hacer justicia para el caso concreto. Ese es justnaturalismo. Entonces, ahí ya te das cuenta, positivismo y justnaturalismo. Siempre se golpean. Y por eso ahí viene Manuel Atienza que te dice que el derecho es argumentación, porque si te das cuenta estamos argumentando a cada rato y ya es otra naturaleza del derecho. Ya, veamos ahora los reglamentos de los poderes del Estado. ¿Qué nos dice expresamente la norma? Dice, decretos supremos y demás, no, o sea, son fuentes del procedimiento administrativo los decretos supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado. Ya, allí hay algo curioso. Mira, dice otros poderes del Estado. Ya, si somos formales, los poderes del Estado en nuestra Constitución dice expresamente poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces, se está refiriendo, diríamos, a los reglamentos del poder ejecutivo y a los reglamentos del poder judicial y del poder legislativo. Y se acabó. Sin embargo, si tenemos en cuenta las de Mauro Capelletti, el constitucionalista famoso, eh, algunas las nuevas teorías del derecho constitucional, entendemos que, bueno, el poder es uno, pero las funciones estatales ya no se limitan solamente a la función ejecutiva, legislativa y judicial, sino que se extienden a otro tipo de funciones que derivan de los otros órganos constitucionalmente autónomos creados por la Constitución, como el Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, SBS, entre otros órganos creados por la Constitución. Entonces debemos entender en este caso que cuando dice reglamentos, de los poderes del Estado se refiere a los reglamentos que además del Poder Ejecutivo emite el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los órganos constitucionales autónomos. Prueba de ello, por ejemplo, el Tribunal Constitucional emite su reglamento normativo del Tribunal Constitucional. Si googleas vas a encontrar. Aquí está esa fuente del derecho, estaría aquí inmersa, ¿correcto? Ya, y puedes usarla. Eso es lo importante. O sea, tú lo que estás viendo con estas fuentes es saber todas las normas que puedes usar. O sea, a veces una defensa limitada, doctor, solamente veré la Constitución. Nada, tienes los tratados, convenios, resoluciones del tribunal, puedes ver reglamentos de los poderes del Estado. Bueno, tú me dices, y a ver ese reglamento del Poder Judicial, ya. Tú dirás, no, pero el Código Procesal Civil, Código Procesal Penal, o la ley orgánica del Poder Judicial. Pero son leyes, doctor. Ah, claro. El Poder Judicial, como te dije, aparte de su función netamente judicial, también realiza una función administrativa. Y, por ejemplo, su Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emite un reglamento interesante, el Reglamento de Organización y Funciones del Poder Judicial, el ROF. Y allí te va a dar una estructura y ese es un reglamento del Poder Judicial. Lo mismo acontece con el Poder Legislativo, que también tiene su reglamento de organización y funciones y otros reglamentos que emiten estos poderes del Estado. Entonces, no solo el Poder Ejecutivo emite reglamentos, sino también el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los órganos constitucionales autónomos. Ahora, ¿en qué te puede ayudar esto de saber los reglamentos? Ya? Porque hemos pasado, ¿no? De disposiciones constitucionales, tratados y convenciones suscritos por el Perú, a leyes y demás normas de rango equivalente, y ahora estamos en los reglamentos. Es que siempre debes tener en cuenta que los reglamentos no pueden contravenir la ley por el principio de legalidad en la administración pública. Bueno, puede ser que la ley solamente establece
para un procedimiento administrativo presentar el título profesional. Entonces, cuando desarrolla el Poder Ejecutivo, por ejemplo, esta ley a través de un decreto supremo, entonces, en ese caso, el decreto supremo, imaginemos que exige título profesional, colegiatura activa y constancia. ¿Está contraviniendo la ley estableciendo requisitos no previstos legalmente? Sí. ¿Qué sucede con el acto que se emita sustentado en ese reglamento? Es nulo, porque contraviene el principio de legalidad y el principio de jerarquía de normas. Ya. Ahora, otro punto importante, mira, hasta aquí estamos viendo el poder judicial, el poder legislativo y los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Y qué sucede con los gobiernos regionales y los gobiernos locales? También son poderes del Estado, porque a partir de la descentralización, ellos también son creados por la Constitución Política del Perú. Y en efecto, dentro de esta categoría, como te dije, en el caso de las normas equivalentes a la ley, vas a encontrar a las ordenanzas municipales y a las ordenanzas regionales. Ya en el ámbito de reglamento y considerando a los gobiernos locales y regionales como poderes del Estado, también, en base al proceso de descentralización, tenemos que los gobiernos locales emiten decretos de alcaldía, mientras que los gobiernos regionales emiten los decretos regionales que son normas reglamentarias que tienen el mismo nivel que los decretos supremos. Entonces, esa es la importancia de establecer. Entonces, ¿y qué con eso tú dirás? Ah, ya, mira, ojo, existe una ley de bases de la descentralización. Y en esa ley de bases de la descentralización hay una parte que te habla sobre las relaciones entre las normas en los distintos niveles de gobierno. ¿Ya? ¿Y qué con eso tú dirás? Ya dice expresamente que las normas regionales o municipales no pueden contravenir las normas nacionales. ¿Ya? Vuelvo a repetir. En la Ley de Bases de la Descentralización sobre la relación entre las normas, establece que las normas municipales y regionales no pueden contravenir las normas nacionales. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Y allí puedes encontrar también conflictos entre reglamentos. El reglamento de los poderes del Estado y organismos constitucionalmente autónomos y los reglamentos de los gobiernos regionales y municipales. Y eso puedes explotar a través de acciones contenciosas administrativas o acciones de amparo. Ahora, veamos, dice, ahora los demás reglamentos. Hay escalas, ¿ah? Mira, primero dijo los decretos supremos y los reglamentos de los poderes del Estado. Ahora te dice los demás reglamentos. Ya. Dame, por favor, unos 2 minutitos, por favor, para servir un poco de agua y regreso. Dame 2 minutos.
Listo. Como te dije, empieza con la parte de los reglamentos, ¿ya? Pero no se queda solamente en los decretos supremos y los de reglamentos de los poderes del Estado, sino ahora dice los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos. Ya se extendió más. Ya. Si disgregamos lo que está escrito en la norma, está hablando de las siguientes normas, reglamentos del Poder Ejecutivo. Ya. Primero estaba hablando, ¿no es cierto?, de los decretos supremos, pero por ejemplo también emite reglamentos como su propio reglamento de organización y funciones. Dice, estatutos de las entidades públicas. Seguramente has escuchado que las universidades públicas son un claro ejemplo que se rigen por su estatuto. ¿Ya? Estatuto significa estar quieto, organizar, estructura, permanecer. Ese es estatuto. ¿Ya? Pero los estatutos de las entidades públicas son reglamentos, ¿ah? Son reglamentos. Ahora, reglamentos de las entidades. Ya, cada entidad tiene sus propios reglamentos, ¿no es cierto? Ya. Reglamentos de alcance institucional, es decir, aquellos reglamentos que solamente interesan a la entidad pública, es decir, no tienen efectos a terceros. Y los reglamentos provenientes de sistemas administrativos. Por ejemplo, un reglamento sobre la asistencia de personal en la entidad pública. Eso deriva del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Ayer vimos en gestión pública todos los 11 sistemas administrativos. Ya, entonces hay reglamentos que provienen de esos sistemas administrativos. Entonces, todos estos reglamentos están por debajo del decreto supremo y los reglamentos de los otros poderes del Estado. Ya están por debajo, pero también son importantes. Ahora, cuando ya hablamos de los reglamentos, debes tener la regla clara. Ningún reglamento puede contravenir la ley. Y allí está importante establecer que los estatutos de las universidades no podrían contravenir normas, disposiciones constitucionales, tratados o convenios, ni leyes o disposiciones equivalentes. Eso es importante. ¿Por qué tú dirás? Porque a veces en base a la autonomía universitaria se pueden cometer situaciones de abuso o desvío de poder, ¿ya? Entonces, eso es lo que vemos. Pero las cosas no se quedan en esta fuente. También nos dice, después de los demás, mira, viste, ¿no? Demás reglamentos del Poder Ejecutivo, estatutos, reglamentos de las entidades, reglamentos de alcance institucional, reglamentos provenientes de sistemas administrativos. Ya, de allí pasa a otras normas, ¿ya? Mira, los dos anteriores son solamente reglamentos administrativos, pero ahora dice las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores. O sea, hay normas que no son reglamentos, son normas generales, ¿ya? Ya, dice, ¿cómo lo dice la norma? Dice, las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores, nada más dice. Y entonces uno dice, ¿y ahí cuáles serán esos? Para ejemplificar. Ya. Primero, no son reglamentos propiamente dichos, son normas generales. Ejecutan, operativizan o detallan lo ya regulado por el reglamento, la ley. Y lo más importante, nunca crean derechos ni obligaciones nuevas que perjudiquen a los administrados. Ya no vayas a pensar, no pueden crear normas, derechos u obligaciones que perjudiquen a los administrados. La norma no te dice qué comprenden estas normas subordinadas a los reglamentos anteriores, pero aquí yo te muestro qué podría comprender. No es una lista taxativa, es una lista que te ayuda a comprender mejor esta fuente
del procedimiento administrativo. Entonces tenemos las directivas internas, ¿no? Normas que fijan criterios de actuación interna. Ejemplo, la directiva de trámite documentario de una municipalidad. Es una directiva interna, ¿ya? Directiva de trámite documentario de una municipalidad. Después vas a encontrar los lineamientos técnicos, orientaciones técnicas emitidas por una entidad o sistema administrativo. Ya, por ejemplo, lineamientos para evaluación de los expedientes en los procedimientos de selección CAS. ¿Ya? Son lineamientos, orientaciones técnicas. Recuerda que todas estas normas están subordinadas a los reglamentos anteriores, por lo tanto no los pueden contravenir, ni mucho menos contravenir a la ley. 3. Instructivos operativos. Regulan el cómo se hace algo dentro de la entidad. Ejemplo, el instructivo para recepción de denuncias administrativas. Ya, recuerda que estas normas son emitidas por autoridades administrativas dentro de las entidades públicas, ¿ya? Que no tienen capacidad de emitir los reglamentos que antes hemos visto, pero que emiten esto para mejorar la prestación de servicios públicos. 4. Manuales de procedimiento, MAPRO. Describen paso a paso los trámites internos. MAPRO del procedimiento sancionador de una entidad, ¿ya? El manual de procedimientos del procedimiento administrativo sancionador de una entidad. 5. Protocolos internos. Regulan actuaciones específicas. Ejemplo, el protocolo de atención al ciudadano. 6. Guías internas, instrumentos orientadores no vinculantes para el ciudadano. Ejemplo, la guía para la calificación de recursos administrativos. Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo y otras entidades vas a encontrar guía para tal cosa, guía para tal cosa. Ya, eso son las normas subordinadas a los reglamentos antes indicados. ¿Ya? Entonces, eso tenemos respecto de las normas reglamentarias y las normas que están subordinadas a estos reglamentos. Otra fuente del derecho es la jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales. ¿Ya? Jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales. Pero no cualquier jurisprudencia, es la jurisprudencia que proviene de las autoridades jurisdiccionales que interpretan disposiciones administrativas. ¿Ya? Interpretan disposiciones administrativas. Ya, entonces, en este caso, ¿a qué jurisprudencia se está refiriendo? Bueno, principalmente a lo que emite la Corte Suprema. Ejemplo, las sentencias de casación. Y las sentencias que emite el Tribunal Constitucional. En ambos casos, cuando interpretan normas administrativas. Ahora, aquí encontramos algunos problemas. em, Totalmente atendibles, porque dice que la jurisprudencia proveniente de autoridades jurisdiccionales. Una jurisprudencia es aquella que adquiere la autoridad de cosa juzgada y es emitida por los máximos intérpretes en un país. Ya. Pero cuando hablamos de jurisprudencia lo entendemos en sentido lato y en sentido estricto. En sentido estricto es lo que emite la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. En sentido lato es las resoluciones que emite cualquier juez dentro de la carrera judicial. De tal manera que, por ejemplo, en un proceso encontramos una sentencia de primera instancia y podemos establecer que es una jurisprudencia. ¿Ya? Pero esto no es tan cierto porque cuando hablamos de jurisprudencia debes tener en cuenta que ésta debe gozar de calidad de cosa juzgada y contener principios generales. Por eso dice que interpreten disposiciones administrativas. Entonces, no toda sentencia de los jueces puede ser considerada jurisprudencia
que interpreta disposiciones administrativas. ¿Ya? Porque hay que evaluar, una sentencia de casación ya no tiene otro, ya no hay nada más que hacer contra ella. Por eso es importante. Y inclusive crea criterios que todos los órganos del Poder Judicial, los jueces, deben observar. ¿Ya? A diferencia de una sentencia, alguien podría decir, y la sentencia de una sala superior, bueno, tal vez es contradicha por la sentencia de otra sala superior, de otro distrito judicial o del mismo distrito judicial. Entonces, no otorga una garantía de una correcta interpretación de una disposición administrativa. Entonces, desde ese punto de vista, la autoridad no necesariamente debe hacer caso a una sentencia de cualquier juez, pero sí debe tener en cuenta las sentencias que emite la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Ahora, cuando hablamos del Tribunal Constitucional, alguien puede decir también, pero doctor, ¿serán los precedentes que emite el Tribunal Constitucional? La norma no limita, no dice jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que es precedente o doctrina jurisprudencial. En el caso del Tribunal Constitucional, todas sus sentencias son de obligatoria observancia, porque en el Código Procesal Constitucional, cuando habla de interpretar, dice que se debe tener en cuenta, los jueces deben tener en cuenta los criterios previstos en las resoluciones del Tribunal Constitucional, aunque no sean precedentes. Por lo tanto, eso mismo se aplica a la autoridad administrativa. Entonces tenemos que la administración debe alinear su actuación a criterios judiciales consolidados, con calidad de cosa juzgada. Por ejemplo, la autoridad administrativa puede aplicar el precedente Huatuco del Tribunal Constitucional contenido en el expediente 5057 en los casos de reposición laboral. Por ejemplo, el Tribunal del Servicio Civil aplica el precedente Huatuco del Tribunal Constitucional para hablar sobre los requisitos para ser repuesto en la administración pública. Otra fuente del procedimiento administrativo, aparte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, son las resoluciones de los tribunales o consejos administrativos. Y lo dice de esta manera, dice, resoluciones emitidas por la administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Ya, esto también es importante. A veces también el administrado dice, he conseguido resoluciones de otras gerencias regionales de salud que en el mismo caso dicen que sí, y eso hay que presentarlo como jurisprudencia. No es fuente del procedimiento administrativo. Lo único que es fuente del procedimiento administrativo son las resoluciones que emiten la administración pública, pero a través de sus tribunales o consejos administrativos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es jurisprudencia administrativa. Pues sí, pero lo demás es medios probatorios, criterios que no obligan a la autoridad administrativa. Pero si tú me presentas una casación, una sentencia de Tribunal Constitucional, una resolución del Tribunal o Consejo Administrativo, pero que es precedente administrativo, entonces eso yo como autoridad tengo que cumplir, estoy obligado. Ahora, en este caso, le establece la norma una situación adicional. Dice que estas resoluciones que emiten los tribunales y consejos administrativos generan precedente administrativo, es decir, que deben ser precedentes administrativos, agotar la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede. Ya, eso es importante, no pueden ser anuladas, agotan la vía y son precedente administrativo. Con esto te está diciendo que no todas las resoluciones de los tribunales y consejos administrativos pueden ser fuente del procedimiento administrativo, sino que en este nivel solamente son fuente los precedentes administrativos que emiten los tribunales o consejos administrativos. Ya, ahora bien, mira, tú dirás, pero ¿y las resoluciones que emite, por ejemplo, el Tribunal de Servicio Civil ya están estableciendo, no son precedente, pero orientan?
un criterio. Ajá. Ese criterio debes tomarlo en cuenta como principios generales del derecho administrativo. Están englobados en un principio. Y en su caso, allí es donde debes argumentar, ¿ya? Allí lo puedes argumentar cuando son resoluciones que no son precedentes administrativos. Ya, pero cuando es precedente administrativo, la garantía es que es obligatorio para la propia administración y garantiza la seguridad jurídica y el principio de predictibilidad o confianza legítima. Un supuesto ejemplo es cuando el Tribunal del Servicio Civil fija como criterio vinculante sobre la nulidad del procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, ese precedente administrativo es aplicable por todas las autoridades a nivel nacional. Y solamente es un criterio del Tribunal del Servicio Civil, no es una fuente dentro de este nivel. Puede ser vista como un principio general del derecho administrativo si identificamos a qué principio se referiría ese criterio que está estableciendo de manera continua el tribunal administrativo. Ahora, no solamente resoluciones de los tribunales o consejos administrativos son fuentes del procedimiento administrativo, también los pronunciamientos vinculantes. Por ejemplo, dice, los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor debidamente difundidas. ¿Ya? Entonces, la norma debe indicar expresamente que todas las opiniones son vinculantes, aunque no se digan. O en su caso, que si quieres decir que una opinión es vinculante, debes establecerlo expresamente. Son dos posibilidades. Ejemplos de esto es, por ejemplo, los informes vinculantes del servir u opiniones vinculantes del OEC, entre otros órganos administrativos. En este caso hablamos de opiniones oficiales de entidades habilitadas por ley para interpretar normas administrativas. La administración no puede apartarse de estos criterios y en su caso podemos poner como ejemplo las opiniones vinculantes del servir sobre el régimen disciplinario. Y como última fuente del procedimiento administrativo, se remite a los principios generales del derecho administrativo. Como te indiqué, no confundas las fuentes, no confundas los principios del procedimiento administrativo con los principios generales del derecho administrativo. Son cosas totalmente diferentes. Porque los principios generales del derecho administrativo se aplican a todas las instituciones que se estudian en el derecho administrativo, mientras que los principios del procedimiento administrativo solo se aplican al procedimiento administrativo. No se aplicarán necesariamente a un contrato administrativo, a un bien público o en su caso al procedimiento, al proceso contencioso administrativo. Entonces, porque ellos tienen sus propios principios, pero hay principios generales del derecho administrativo. Ya, vamos a ver una enumeración de estos principios. Vamos a ver 16 principios que te van a poder ayudar a identificar fuentes del procedimiento administrativo. Legalidad. La administración solo puede actuar si existe una habilitación normativa previa y dentro de los límites que la norma establece. ¿Ya? En otras palabras, te dice, la autoridad administrativa solo puede hacer aquello que la ley le permite, mientras que el administrado puede hacer todo aquello que la ley expresamente no le prohíba. Segundo principio, juridicidad. La actuación administrativa debe ajustarse no solamente a la ley, sino a todo el ordenamiento jurídico. ¿Ya? Entonces, la autoridad administrativa no solamente debe decir, me ajustaré solamente a lo que dicen las normas administrativas,
sino que su actuar debe ser también conforme a todo el ordenamiento jurídico. Ejemplo, el principio de autonomía de responsabilidades, donde encuentras la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Tercero, competencia. Toda potestad administrativa debe ser ejercida exclusivamente por el órgano al que la norma se la ha atribuido. Por ejemplo, tenemos que ver siempre el reglamento de organización y funciones de una entidad. Y esto puede derivar, por ejemplo, al manual de organización y funciones de la misma entidad. Allí se va a establecer cuáles son los órganos y cuáles son los agentes públicos y las funciones que realiza. Y es importante este principio de competencia porque impide la arbitrariedad, el abuso de poder, el exceso de poder. Es decir, usar facultades que no te corresponden o en su caso exceder las facultades que se te han dado. Jerarquía administrativa. La organización administrativa se estructura por niveles jerárquicos. Esto es importante porque en el derecho administrativo vas a encontrar la concentración administrativa y la desconcentración administrativa. Entonces, la concentración administrativa, ves que está el alcalde como titular de la entidad. Desconcentración administrativa, por debajo está el gerente municipal, que solamente hace labor administrativa, mientras que el alcalde hace labor política y administrativa. Y debajo vas a ver órganos de línea, órganos de apoyo, órganos de asesoría. Esa es la jerarquía administrativa con la que cuenta toda entidad pública. Principios generales del derecho administrativo, parte 2. 5. Razonabilidad. Toda decisión administrativa debe ser lógica, coherente y fundada en criterios objetivos, evitando soluciones arbitrarias. Por ejemplo, yo no podría otorgar derechos de un bien privado del Estado a una persona que ha fallecido. Eso sería carente de razonabilidad. Proporcionalidad. La actuación administrativa debe guardar equilibrio entre el medio empleado y el fin público perseguido sin excesos ni innecesarios. Imaginemos, yo abro mi discoteca, diario gano 5.000 soles y me imponen una multa de 200 soles. ¿Existe un equilibrio entre el medio empleado y el fin público perseguido? Pues no, porque no me va a desincentivar respecto de seguir abriendo. Digo, mejor abro nomás porque cuando vienen van a cobrar 100 soles. Entonces gano de 5.000, 4.900 ganancia para mí. Entonces allí viene la proporcionalidad. Otro principio es el principio de interdicción de la arbitrariedad. Dice, el poder administrativo no puede ejercerse por capricho, sin causa objetiva ni sin justificación razonada. Hay casos en los cuales, por ejemplo, la autoridad administrativa establece un beneficio, un incentivo no económico a favor de los gerentes de la sede central de la entidad, pero sin que explique por qué razón a los gerentes del mismo nivel de otras sedes no les reconoce el derecho. En eso es actuar caprichosamente para ver quién tiene el derecho y quién no, y eso implica la interdicción de la arbitrariedad. Igualdad ante la administración, también denominado principio de igualdad, principio de isonomía o principio de impersonalidad. Situaciones fácticas equivalentes deben recibir el mismo trato administrativo. Entonces, si está en una cola, entonces se debe respetar el orden de prelación. Pero dice, salvo diferenciación objetiva y razonable. Está en una cola, hay que respetar el orden de prelación, pero resulta que hay una madre, una mujer embarazada, una madre con un niño, un adulto mayor con bastón.
y un discapacitado. Pues, en ese caso, la igualdad implica tratar desigual a los desiguales. Otro principio del derecho administrativo es la buena fe, conocido también como el buen andamiento de la administración pública. Les dice, la relación entre administración y administrado debe regirse por lealtad, honestidad y corrección recíproca. De allí que exista un código de ética de la función pública, por ejemplo. 10. Confianza legítima. El administrado puede confiar razonablemente en la estabilidad, coherencia y continuidad de la actuación estatal previa. Es decir, vamos a confiar en que lo que resuelve la administración pública para un caso va a ser lo mismo para otro caso. Y otro principio muy importante, el de seguridad jurídica. La actuación administrativa debe ser previsible, estable y coherente, permitiendo a los ciudadanos planificar su conducta. Esto es importante porque en estos tiempos, por ejemplo, en el caso de los procedimientos administrativos sancionadores de tránsito, se ha impuesto papeletas, resoluciones de sanción y no se ha impugnado oportunamente o se ha ejercido una mala defensa y ya quedó el acto firme. Entonces, han tenido a bien algunos abogados a hablar sobre la nulidad de oficio, la revocación, sin informar al administrado que estas son facultades de la administración pública. Y es una facultad de la administración pública porque debe preservar la administración pública la seguridad jurídica. Si es que declara la nulidad de oficio de un acto administrativo, los demás administrados en la misma situación van a pedir que se les aplique el mismo criterio. Y eso va a afectar el principio de seguridad jurídica. Claro, de esas facultades son excepcionalísimas. O sea, no digo que no sea posible, pero que tú te sientas el uno en un millón de casos que donde deba declararse la nulidad de oficio o la revocación, eso debes analizarlo objetivamente y con la cabeza fría. Porque recuerda, el derecho no ampara a los negligentes. Si hubo una negligencia en el procedimiento y quieres tú revivirlo, no, la seguridad jurídica te va a detener. Otro es el de interés público. Dice, toda actuación administrativa debe perseguir un fin público real, legítimo y constitucionalmente válido. 13. Principio de finalidad. Las potestades administrativas solo pueden ejercerse para el fin específico que la norma habilitante estableció. Uno de los ejemplos de esto es que, por ejemplo, cuando se emite el acto administrativo debe responder a un fin público, es decir, a algo que interesa a la sociedad peruana. Ejemplo, se contraviene el principio de finalidad cuando, teniendo yo capacidad de contratación, contrato a mi pariente, a mi hermano. Evidentemente es un acto de nepotismo que contraviene el principio de finalidad. 14. Responsabilidad de la administración. El Estado responde por los daños causados por su actuación administrativa, lícita o ilícita, cuando se afecten derechos. Ten en cuenta una precisión que la nulidad de un acto administrativo no presume indemnización. Algunos dicen, han declarado la nulidad, ya me deben pagar indemnización. No, la nulidad de un acto no presume indemnización. Lo que significa es que si la vigencia de un acto declarado nulo te causó perjuicio, tienes que acreditar. Este tema se estudia como el tema de responsabilidad patrimonial del Estado. 15. Control del poder administrativo. Toda actuación administrativa está sujeta a control interno, administrativo y jurisdiccional. Internamente, la Oficina de Control Interno, que está a cargo de, también está ahí la Contraloría General de la República. Administrativo, por ejemplo, las Secretarías Técnicas de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Y jurisdiccional, ya sea el Poder Judicial a través de una medida cautelar
que suspende una actuación de la administración pública. Y 16, supremacía del interés general con respeto a los derechos fundamentales. Esto implica la inexorable necesidad que el interés público debe proteger los derechos fundamentales de las personas. No es que en aras de dar supremacía al interés público, vamos a pisotear derechos fundamentales. Eso está totalmente prohibido. Lo que no podemos es garantizar intereses privados, pero sí, en base al interés público, se debe garantizar derechos fundamentales. Para finalizar nuestra exposición del día de hoy, tenemos que se establece al final, después de habernos dado todas las fuentes del procedimiento administrativo y ya has visto la utilidad de las mismas como herramientas de la autoridad administrativa en la resolución de conflictos administrativos o como herramientas de defensa de los administrados, dirigentes sindicales y abogados especializados, has visto, ¿no? La utilidad. Ya, una precisión directa. La norma expresamente indica, dice, que son fuentes que sirven para interpretar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento positivo al cual se refieren las siguientes. Uno, la jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales. Es decir, que si me traes un precedente del TC o doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, ¿yo qué hago? Amén. Por ejemplo, allí hay una deficiencia y allí no se toma en cuenta los plenos jurisdiccionales. Ah, puedes ver, ¿no? Porque los plenos jurisdiccionales no son jurisprudencia. Hay tema también que discutir. Dos, resoluciones emitidas por la administración a través de sus tribunales o consejos, que son precedentes administrativos. Entonces, todos los precedentes administrativos los tenemos que observar como autoridades administrativas y los podemos alegar como administrados. Tres, los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas. Y por último, los principios generales del derecho administrativo, que recuerda que el listado de 16 principios que te he dado no es un listado taxativo, cerrado, sino es un listado de números apertos. Por ejemplo, allí no hemos considerado el principio de transparencia. Y varios de estos principios los vas a ver en el procedimiento, contratación pública, bienes del Estado, contencioso. Pero son principios del del derecho administrativo que tienen su trascendencia en una institución concreta. Conforme a esto, nosotros culminamos nuestra exposición del día de hoy sobre las fuentes del procedimiento administrativo. Muchas gracias por tu atención.